Ahí estaba Andrea. La esencia buena. La esencia. Ahí. Y nada, la última vez también analizando un poco la situación en Italia, a cuenta de las elecciones que ha ganado la señora esta, que ahora también ya la OTAN también ya le ha dado la bendición, la Unión Europea también. No se han salido lo dejamos ahí, no se han salido de la Unión Europea ni de nada, no. Ahí están. Ahí sí. Es una demócrata, ¿no? Entonces Meloni ya. O sea, ya se le ha puesto el ¡pum! Sí. Claramente. No. Es... A ver. A ver. Bueno, entonces el efecto Meloni todavía no... Sí, se está dando el efecto Meloni. Guerra de clase contra la clase trabajadora, imperialismo, ahí está el efecto Meloni. Bueno, vamos ya un poquito también con lo que estábamos comentando. En tu opinión, hemos dicho que eres activista social, estás en el sindicato ASED, ¿no?, de vivienda, y también colaboras con Askapena, con la organización internacionalista histórica de Euskal Herria. ¿Qué cambió, Andrea, el 24 de febrero? ¿Qué ha cambiado en las relaciones internacionales, si es que ha cambiado algo? Buena pregunta. Realmente parece que ha cambiado todo, ¿no? Así nos lo pintan. Realmente algo ha cambiado, pero no ha sido un salto al vacío, no ha cambiado el mundo desde ahí, simplemente se han profundizado algunas contradicciones que ya se andaban cociendo desde hace tiempo. Al final, es verdad que un poco con la guerra en Ucrania, que evidentemente no es una guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, sino es una guerra de la NATO, de la OTAN, en contra de la Federación Rusa y indirectamente en contra de China. Esencialmente es una guerra de mantenimiento de la hegemonía global de Estados Unidos. En ese sentido, ¿qué ha cambiado? Sí que lo que ha cambiado es que realmente en ese salto al vacío hacia la autodestrucción del capitalismo, que se convierte en la autodestrucción de la humanidad, nos acercamos cada vez más. Pero esencialmente eso se iba cociendo en el frente de la Europa Oriental, al menos desde 2014, cuando empezó, con el golpe de Estado en Ucrania de los nazis, con la guerra en contra de la población del Donbass. Pero si queremos mirarlo a nivel de fase histórica imperialista, esto empieza con la caída de la Unión Soviética. Los proyectos de balcanizar Rusia, los proyectos de expropiar todo ese territorio, los proyectos de, esencialmente, de hacer ese bloque imperialista yanqui que ha salido desde la Segunda Guerra Mundial, hacerlo global. Ahora bien, evidentemente sí que ha cambiado algo, porque vemos cómo la guerra imperialista, que nunca ha desaparecido, la guerra imperialista, que es la esencia, es una parte esencial del imperialismo como proceso de dominación e independencia de un centro imperialista sobre las periferias, siempre ha estado. Nunca hemos estado sin guerra. Ahora la vemos porque se nos acerca cada vez más. Eso es un poco lo que ha cambiado, y evidentemente eso va relacionado, pero bueno, ahora lo hablaremos, imagino, con el proceso de crisis global, la crisis global que empieza en 2008, la crisis global que vemos con el siguiente ciclo que acaba de empezar, y la guerra imperialista ahí hay que situarla. Muchas veces se habla de la guerra, parece la guerra es un negocio. Sí, claro, la guerra es un negocio, pero la guerra no es solo eso. La guerra no es simplemente un negocio de 4 empresarios de mierda del complejo industrial militar que se quieran forrar. Eso es solo un aspecto. La guerra imperialista es algo esencial en el capitalismo como respuesta a la crisis, para esencialmente renovar los ciclos de acumulación. Lo que estamos viendo ahí esencialmente es de forma catastrófica, pero es normal proceder del capital, de cómo va avanzando y cómo va acumulando. Joder, qué sensación más chunga a veces también ver que todo es tan evidente y es tan previsible, y luego, sin embargo, se desarrolla, ¿no? Parecía que esto no iba a volver a pasar, y ahí tenemos a la Unión Europea armando nazis en Ucrania, etcétera, etcétera. Es un poco también una sensación... Pero bueno, en relación al conflicto propiamente dicho, al conflicto militar, o a la dinámica, el aspecto militar del conflicto, en tu opinión, también era previsible... Cuando hablo de dinámica militar, también en concepto de guerra híbrida, que se llama ahora. Enseguida también fueron las tropas y tal, empezó la artillería y eso, pero también empezaron las sanciones, etcétera. ¿Tú crees, casi también tú puedes decir, ¿era previsible que esto se alargara tanto? O sea, ¿realmente, tal y como nos cuentan, Rusia pensaba que todo iba a ser mucho más rápido, y realmente el bloque atlantista pensaba que con las sanciones a Rusia la economía rusa se iba a desmoronar y al final iban a tener una crisis interna que iba a terminar derrotando a Putin? Bueno, pues por un lado parece que el conflicto militar se alarga, ¿no? Aunque
parece que lo que respecta al control del Donbass ya está la cosa bastante clara. Pero también parece que Rusia aparentemente resiste como Estado próspero dentro de un contexto también de crisis, pero bueno, que funciona y que incluso pues se alía con China, no sé. Yo creo que sí era previsible, creo que todas las partes en juego sabían que este conflicto se alargaría tanto y que se alargará mucho más. Realmente, si vamos ahí mirando, es como una cebolla que tiene muchas capas, un poco los objetivos reales de esta guerra. Los objetivos reales de esta guerra, evidentemente, el objetivo respecto a Rusia de la OTAN es balcanizar Rusia. Pero ese es un objetivo que son 20 años que lo están llevando adelante para expropiar su territorio. Cuando decimos balcanizar, queremos decir fragmentar Rusia en multiestados, repúblicas, regiones, etcétera, ¿no? Efectivamente. O sea, como hicieron con Yugoslavia en su día. Efectivamente, un poco el mismo modelo, convertirlo en un mercado más de sobreexplotación capitalista, de expropiación de los recursos naturales. Claro, eso es un objetivo. Otro objetivo más a largo plazo es justamente China. Y China tiene mucho que ver con esto, porque realmente la guerra contra Rusia, la guerra en Ucrania, es en parte la guerra de Estados Unidos contra China, que tenía que pasar por romper los vínculos económicos y comerciales entre Europa, Rusia y Europa-China. Y lo han conseguido. Realmente los objetivos a corto plazo que tenía Estados Unidos con esta guerra, que tenía el bloque atlantista, ya han sido conseguidos, porque el objetivo a corto plazo no era balcanizar Rusia, no era nadie de la OTAN pensaba que con esta guerra en 6 meses destruirían Rusia. Eso es un objetivo, pero para más adelante. China, todavía para más adelante. Ahora mismo el objetivo a corto plazo que ya se ha conseguido era esencialmente romper esos vínculos entre Europa, Rusia y China. Es decir, hacer de Europa una semiperiferia de Estados Unidos. Y eso ya lo han conseguido. Y esto lo han conseguido no solo económicamente, que ya lo vemos y lo estamos pagando con las sanciones, lo estamos pagando con el encarecimiento del coste de la vida. Lo vemos un poco, la clase, lo que estamos pagando claramente no Europa como concepto de estrato, sino la clase trabajadora europea. Eso ya está conseguido, pero no solo económicamente. Han subordinado, como nunca más habían conseguido en la historia, Europa, la Unión Europea, la han subordinado a los intereses de Estados Unidos en una forma que era hasta impensable hace un año. Esa subordinación política, no solo económica, y tal vez el ejemplo más claro es con el atentado de Estados Unidos contra Alemania del Nord Stream. Han destruido, ese ha sido un acto de guerra de Estados Unidos en contra de Alemania. Todos han callado. Ahí se ve un poco el nivel de subordinación de Europa respecto a Estados Unidos. Eso sí, Europa que no es una víctima de todo eso. Igual a eso iba, que estáis también desde Azkapena y ya yendo un poquito más a lo de casa, porque nos podemos pasar analizando la situación internacional, y lo haremos a lo largo del año que nos viene, porque tendremos que hacerlo también para comprender lo que está pasando y para que también como sujetos activos pues podamos intervenir. Estáis en Azkapena en una campaña contra la Europa del capital, ¿no? Sí, efectivamente, pero justamente como decía, la Europa tampoco es una víctima de todo eso. Hay que plantear, evidentemente, ha sido convertida dentro del bloque atlantista en una periferia totalmente dependiente económica y políticamente de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir, como muchas veces nos vende, por ejemplo, la socialdemocracia, que lo que hay que hacer es desvincular la Unión Europea de Estados Unidos y tener nuestra geopolítica propia, ¿no? Como ser independientes o autónomos a nivel político. Parece que esto es el proyecto emancipador de la socialdemocracia. Evidentemente no es eso el problema. El problema de la Unión Europea no es solo la subordinación a los Estados Unidos. Eso está dentro de una logia de capital internacional y de contradicciones interburguesas. Pero lo que se plantea desde Azkapena es que no podemos criticar un aspecto concreto de la Unión Europea. En este caso sería su geopolítica, o en otros casos pueden ser las políticas de austerity. Lo que hay que plantear y poner en el centro es una crítica a la totalidad de la Unión Europea. La Unión Europea como una entidad construida desde su nacimiento por los intereses del capital internacional y por los intereses imperialistas en una determinada fase. No es el problema de la Unión Europea, no sé qué políticos o no sé qué política, sino es la Unión Europea
en su totalidad. Esencialmente, la Unión Europea no se puede desvincular ni su nacimiento, ni todas las fases que ha habido de construcción, desde Maastricht hasta Lisboa, hasta la actualidad, no se puede desvincular de esos dos conceptos, desde la reestructuración capitalista, es decir, la crisis y reestructuración del capital, y el proyecto de sistema mundo imperialista. Sí, ahí yo creo que estamos en un proceso también desde el pueblo trabajador o desde las organizaciones del pueblo trabajador, como puede ser Askapena, como puede ser la iniciativa esta que ahora comentaremos, también de poner a la Unión Europea en ese rol. Porque que yo sepa ahora mismo, en el arco parlamentario vasco no hay absolutamente ningún partido que plantee o que reivindique directamente la salida de la Unión Europea. Quiero decir, la actitud que ha habido hacia primero la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea parece que es un proceso lento hasta llegar a la conclusión de que dentro de la Unión Europea no tenemos futuro. O sea, que es un instrumento de dominación de esas élites que comentas tú. Ahí teníamos a Úrsula hace un rato, etcétera, etcétera, que es gente que viene con una trayectoria de muchos años, de muchas décadas, desde… Bueno, tampoco nos vamos a extender en la historia. Y te quería preguntar por esta dinámica, que Askapena también está tomando parte, esta iniciativa que surgió el año pasado a mediados y tal, contra la OTAN y la Unión Europea, y que ha presentado también ahora una nueva fase de la campaña, Euskal Herria Libre fuera de la OTAN y de la Unión Europea. No sé, ¿por qué habéis decidido tomar parte? ¿Qué creéis que puede aportar esta campaña? Sí, para nosotros es muy importante, muy interesante. Es verdad que es bastante un poco en ese segundo bote, para así decir, de la campaña, es cuando Askapena se une, pero sí que nos parece necesaria porque vemos en este momento hay una ofensiva imperialista a nivel global. Lo que no es algo nuevo, siempre ha habido esto, siempre ha habido ofensiva imperialista. Lo que nos falta hoy en día es internacionalismo, de verdad es organización antiimperialista. Y, por ejemplo, respecto a la nueva Irakurketa que se está haciendo, sí nos parece importante, por una parte, que aparezca la cuestión de Euskal Herria, el marco como marco autónomo de lucha de clases, y que aparezca justamente la Unión Europea, quitándole un poco esa, como decíamos antes, esa imagen que se ha construido, que parece que la Unión Europea es como una especie de Naciones Unidas, ¿no?, que trabaja por la paz y por la cooperación. No, la Unión Europea es imperialista, es igual de imperialista que la OTAN. Pues bueno, por una parte nos parece fundamental como marco de actuación internacionalista y antiimperialista, nos parece fundamental a nivel de lucha ideológica, hacerlo en Euskal Herria. Muchas veces desde Euskal Herria, por ejemplo, hay un poco esa épica de porque en Euskal Herria se dijo que no a la OTAN. Sí, vale, si hoy en día hubiese un referéndum para salir de la OTAN, ¿qué saldría? Déjalo. Sí. Te hemos censurado. Me han censurado. Digo que los mismos partidos que hacen memoria a ellos son los mismos que ahora aplaudirían y dirían que sí a estar en la OTAN. O sea. Totalmente. En ese sentido, pues es fundamental volver a poner sobre la mesa la cuestión del imperialismo, la cuestión del internacionalismo, volverlo a poner desde el marco autónomo de lucha de clases, que es Euskal Herria. Y ahí un poco la importancia de plantear, por una parte, la lucha ideológica, porque antes se ha citado, por ejemplo, la cuestión de la guerra híbrida. Pero, ¿qué es la guerra híbrida? Es evidentemente una guerra mediática, es una guerra militar, es una guerra a todos los niveles, y hay un artículo de Gillo que es súper interesante, que habla de la militarización de la sociedad civil. Realmente lo que se está haciendo con la guerra híbrida es construir una población que hace achiquimento activo a la guerra, que son hooligans de la guerra. Son hooligans de la guerra, odian el enemigo, y eso se está haciendo también por nuestra culpa, porque no hay una lucha ideológica antiimperialista. Pues estas iniciativas pueden servir justamente a hacer este tipo de lucha. Y luego, evidentemente, ligar todo esto, ligar la cuestión del imperialismo, la cuestión de la OTAN, a las luchas materiales, porque lo decíamos antes, realmente uno de los efectos que ya estamos pagando es la decadencia de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pues hablar de la OTAN, hablar de la Unión Europea, quiere decir hablar también del pan, de la casa, quiere decir hablar de todo lo que nos está empezando a faltar. Pues bueno, ligar nos parece algo fundamental en ese sentido. Bueno, pues mira, Esker, Andrea, tenemos todavía bastante programa por delante. Te invitamos a que sigas aquí con nosotros. Puedes intervenir en cualquier momento del programa. Incluso te puedes animar a contar chistes malos en un momento dado. Ya has visto que no hay filtro.
Y Milla Esker por la intervención. Seguramente sigamos hablando a lo largo de este año que nos viene y esperemos tenerte ahí. Eres un activo ya de Alerta Gorria, Milla Esker. Soy.